«Madre, eres solo una empleada inútil que no sabe hacer nada bien», me gritó Samara mientras yo limpiaba los platos de su desayuno. Sus palabras cayeron sobre mí como agua hirviendo, pero mantuve la compostura. Era la tercera vez que me decía eso en esta semana, y algo dentro de mí se quebró definitivamente. Pero no como ella esperaba. Me quedé ahí, con las manos húmedas de jabón, mirando cómo se alejaba hacia la sala donde su novio Darian esperaba cómodamente instalado en mi sofá. Lo que no sabía Samara es que esa sería la última vez que me humillaría de esa manera, porque mientras ella hablaba por teléfono planeando sus próximas vacaciones con mi dinero, yo ya había tomado una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero aún no era el momento de actuar. Primero tenía que esperar el momento perfecto. Mi nombre es Edelmira León. Tengo 69 años. Y durante los últimos 5 años he sido la financiera silenciosa de todos los caprichos de mi hija adulta. Viuda desde hace 8 años, pensé que mantener a Samara cerca era la forma de no estar sola. ¡Qué equivocada estaba! Cada mañana me despierto a las 6 para prepararle el desayuno, planchar su ropa, limpiar su desorden, mientras ella duerme hasta las 11. Cuando finalmente se levanta siempre tiene una queja. El café está frío. La casa huele raro. No hay suficiente dinero en su cuenta. Siempre es mi culpa. Recuerdo perfectamente el día que se mudó de vuelta a mi casa. Llegó con 3 maletas y una historia sobre su divorcio que nunca terminó de contarme completa. «Es temporal, mamá», me dijo entonces. «Solo hasta que me acomode». Eso fue hace 2 años. Desde entonces, mis ahorros se han convertido en su cuenta corriente. Mi casa, en su hotel personal, y yo en su sirvienta de tiempo completo. Pero lo que más duele no es el dinero que se lleva. Son las palabras que usa para herirme. Como si hubiera estudiado exactamente dónde apuñalar para causar el mayor daño posible. Esta mañana, mientras recogía las toallas húmedas que había dejado tiradas en el piso del baño, encontré un papel que se le había caído del bolso. Era una cotización de un viaje a Cancún para 2 personas. 5 días, hotel 5 estrellas, todo incluido. El precio era exactamente la cantidad que había depositado en su cuenta la semana pasada. Mi pensión completa de ese mes. El papel tenía dobleces, como si lo hubiera estado cargando varios días, planeando el momento perfecto para pedirme el dinero. O mejor dicho, para exigírmelo, porque Samara no pide, Samara ordena. «Mamá, necesito que me transfieras 2.000 pesos más», me gritó desde la sala. «Darian y yo queremos salir este fin de semana». No mencionó el viaje. Nunca menciona sus planes reales. Siempre es para algo urgente, imprescindible, de vida o muerte. Y yo siempre cedo. Siempre encuentro la manera de darle lo que pide. Aunque eso signifique comer arroz 3 días seguidos para que me alcance hasta la próxima quincena. Pero hoy algo era diferente. Mientras caminaba hacia mi habitación para buscar mi teléfono y hacer la transferencia como siempre hago, me detuve frente al espejo del pasillo. La mujer que me devolvía la mirada tenía el cabello gris despeinado, ojeras profundas y una expresión de cansancio que no reconocía como mía. ¿Cuándo me había convertido en esta versión gastada de mí misma? ¿Cuándo había permitido que mi propia hija me tratara peor que a una extraña? La voz de Samara interrumpió mis pensamientos. Estaba hablando por teléfono con alguien, probablemente con Darian, y su tono era completamente diferente al que usaba conmigo. Dulce, coqueto, lleno de risas. «No, amor, no te preocupes por el dinero», le decía. «Mi mamá siempre encuentra la manera de conseguirlo. Es para lo único que sirve». Se rió de su propio chiste cruel, y yo sentí cómo la humillación me subía por el pecho como una náusea. Esa noche, después de que se fueron a cenar a un restaurante caro, que yo pagué sin que me lo pidieran,
Me senté en la cocina con una taza de té y una libreta vieja. Durante horas estuve escribiendo números, fechas, cantidades. 5 años de transferencias, 5 años de gastos, 5 años de mantener a una mujer adulta que me trataba como basura. El total era escandaloso, suficiente para haber comprado una casa pequeña o para vivir cómodamente mis últimos años sin preocupaciones económicas. Pero más que el dinero, lo que me dolía era la soledad. La terrible soledad de vivir con alguien que te desprecia. Samara no me veía como su madre. Me veía como un cajero automático con piernas, como un obstáculo molesto entre ella y una vida cómoda financiada por otra persona. Y lo peor de todo es que yo había permitido que llegáramos a este punto. Había confundido ser buena madre con ser una víctima silenciosa. Cuando escuché sus llaves en la puerta cerca de la medianoche, guardé rápidamente la libreta y fingí estar viendo televisión. Entraron riendo. Habían estado bebiendo. Darian me saludó con una sonrisa falsa y Samara ni siquiera me miró. Se fueron directo a su habitación y durante las siguientes 2 horas tuve que escuchar sus conversaciones íntimas a través de las paredes delgadas de mi propia casa. Mi casa que ahora se sentía más suya que mía. A la mañana siguiente desperté con una claridad que no había sentido en años. Sabía exactamente qué tenía que hacer. El plan comenzó a formarse en mi mente mientras preparaba el desayuno que Samara jamás agradecía. Cada movimiento de la cuchara en el café, cada rebanada de pan tostado, cada gesto mecánico de mi rutina matutina, ahora tenía un propósito diferente. Ya no era la madre sumisa cumpliendo con obligaciones impuestas. Era una mujer calculando cada paso hacia su libertad. Decidí llamar a mi comadre Evelyn, la única persona que conocía realmente mi situación. Evelyn había sido testigo silenciosa de mi transformación de mujer independiente a sombra de mi propia hija. Durante años me había advertido sobre Samara, pero yo siempre defendía a mi hija con excusas que ahora me sonaban patéticas. «Es que está pasando por una mala racha», le decía. «Es que el divorcio la dejó muy afectada». Mentiras que me repetía para justificar lo injustificable. «Edelmira, necesito verte urgente», le dije por teléfono, cuidando que mi voz no delatara la tormenta que se gestaba en mi interior. Evelyn vivía a solo 3 cuadras, en una casita que había heredado de su madre y que mantenía impecable con su propia pensión. Nunca había tenido que mantener hijos adultos parásitos. Nunca había confundido el amor maternal con la autohumillación sistemática. Antes de salir, observé a Samara durmiendo en mi sofá. Tenía 32 años, pero su expresión relajada la hacía ver como una adolescente caprichosa. Sus uñas perfectamente arregladas, su cabello recién teñido en el salón más caro del barrio, su ropa de marca que yo había pagado sin rechista. Todo en ella gritaba comodidad financiada por otra persona, por mí. Darian se había ido temprano, probablemente a su trabajo de medio tiempo que apenas le alcanzaba para sus gastos personales. Por eso necesitaba a Samara, y Samara me necesitaba a mí. Era una cadena de dependencia tóxica que tenía que romperse. La casa de Evelyn olía a canela y café recién hecho. Sus plantas llenaban cada rincón de vida. Sus fotografías familiares sonreían desde marcos bien cuidados, y su serenidad contrastaba brutalmente con el caos emocional que yo cargaba. Me recibió con ese abrazo que solo dan las amigas de toda la vida, esas que no necesitan explicaciones para entender que algo grave está pasando. «Ya era hora, Edelmira», me dijo antes de que yo pudiera articular palabra. «Ya era hora de que te cansaras de ser el felpudo de tu propia hija». Sus palabras fueron como un puñetazo de realidad. Durante 5 años había estado esperando que alguien me diera permiso para defenderme de mi propia familia. Y esa persona resultó ser mi comadre, no mi sangre. Le conté todo.
desde la primera vez que Samara me había gritado hasta la humillación de ayer. Le mostré la libreta con todos, los gastos, las transferencias, los préstamos que nunca me había devuelto. Evelyn escuchaba en silencio, pero su expresión se endurecía con cada detalle. Cuando terminé, se quedó callada unos minutos, como procesando la magnitud del abuso que yo había normalizado. Edelmira, esto no es amor de madre, esto es maltrato financiero y emocional, me dijo finalmente. Y tú tienes que ponerle fin antes de que te destruya completamente. Me explicó que tenía derechos, que mi dinero era mío, que nadie podía obligarme a mantener a un adulto funcional que me trataba como basura. Palabras obvias que yo había olvidado en algún momento de estos años de manipulación constante. Regresé a casa con una determinación que no sentía desde la muerte de mi esposo. Samara seguía durmiendo, ajena al huracán que se avecinaba. Me senté frente a mi computadora vieja y comencé a hacer algo que debería haber hecho hace años. Revisar mis finanzas reales, mi pensión, mis ahorros, mis gastos propios versus lo que gastaba en Samara. Los números eran devastadores. En 5 años, había gastado más en ella que en mí misma durante la misma cantidad de tiempo. Pero lo más revelador fue revisar mis estados de cuenta bancarios. Transferencias constantes, retiros frecuentes, pagos de tarjetas de crédito que no eran mías. Samara había convertido mis recursos en su fondo personal de emergencia permanente. Y yo había sido tan tonta de permitirlo, creyendo que así la mantendría cerca, que así seguiría siendo necesaria en su vida. Esa tarde, mientras ella se arreglaba para salir otra vez con dinero que yo le había dado, tomé una decisión que cambiaría todo. Fui al banco. Era hora de tomar control de mi propia vida financiera. La empleada que me atendió era una mujer joven, eficiente, que me escuchó explicar mi situación sin juzgarme. «Señora León, usted tiene todo el derecho de manejar su dinero, como considere conveniente», me dijo. «Nadie puede obligarla a mantener a otra persona adulta». Cuando llegué a casa, Samara estaba furiosa. Había intentado usar la tarjeta adicional que yo le había dado y había sido rechazada. «¿Qué hiciste, mamá?», me gritó. «¿Por qué cancelaste mi tarjeta sin avisarme?». La miré directamente a los ojos, algo que no había hecho en mucho tiempo. «Porque es mi tarjeta, Samara, y mi dinero». Su expresión de shock fue casi cómica. Estaba acostumbrada a que yo me disculpara, que explicara, que me justificara. Pero esta vez solo mantuve la mirada fija y el silencio. «No puedes hacerme esto», siguió gritando. «Soy tu hija. Tienes obligación de ayudarme». Cada palabra confirmaba lo que yo había empezado a entender. Para Samara, yo no era una madre. Era una obligación financiera, un recurso que debía estar disponible siempre para sus necesidades. Nunca había considerado que yo también tenía derecho a una vida digna, a mi propio dinero, a mi propia casa, en paz. Esa noche, por primera vez en años, cené sola en mi cocina. Samara se había ido con Darian, probablemente a buscar otra fuente de financiamiento para sus planes. La casa estaba silenciosa, pero no era el silencio pesado de la soledad. Era el silencio reparador de quien finalmente había dado el primer paso hacia su libertad. Mientras lavaba mi único plato y mi única taza, supe que ya no había vuelta atrás. Los siguientes días fueron una guerra silenciosa. Samara había entendido que algo había cambiado, pero aún no dimensionaba la magnitud de mi despertar. Intentaba diferentes tácticas para recuperar el control. Primero la manipulación emocional, luego la culpa, después las amenazas veladas. Todas estrategias que habían funcionado perfectamente durante años, pero que ahora rebotaban contra una versión de mí que ella no conocía. «Mamá, me duele mucho que no confíes en mí»,
me dijo el martes por la mañana, con esa voz infantil que usaba cuando quería algo. Después de todo lo que hemos pasado juntas, después de cómo te he cuidado desde que murió papá, la mentira era tan descarada que tuve que contenerme para no reír. Ella cuidándome. Ella que no había movido un dedo durante el funeral de su padre, que había desaparecido durante los meses más difíciles de mi duelo, que solo había regresado cuando se dio cuenta de que yo tenía una pensión estable y una casa sin hipoteca. Samara, dime exactamente cómo me has cuidado. Le respondí con una calma que la descolocó. Dame un ejemplo concreto de una vez que hayas hecho algo por mí sin que yo te lo pidiera. Se quedó callada, buscando en su memoria algún acto de generosidad que no existía, porque durante estos años el único flujo de cuidados había sido en una dirección, de mí hacia ella, siempre. Dinero, comida, casa, limpieza, atención. Yo dando, ella recibiendo, como si fuera el orden natural del universo. El miércoles intentó otra estrategia. Llegó con flores baratas compradas en el supermercado y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Mamá, sé que he estado muy estresada últimamente», me dijo. «Es que la situación económica está muy difícil y a veces descargo mi frustración contigo sin querer». Otra mentira. Samara nunca hacía nada sin querer. Cada insulto, cada humillación, cada palabra cruel había sido calculada para mantenerme en mi lugar de proveedora silenciosa. «Las flores están bonitas», le dije, aceptándolas, «pero no cambian nada de lo que ha pasado estos años». Vi cómo su sonrisa se desvanecía lentamente. Estaba acostumbrada a que yo me derritiera ante cualquier gesto mínimo de afecto. Estaba acostumbrada a que interpretara sus migajas emocionales como grandes gestos de amor filial. Pero esa mujer desesperada por aprobación ya no existía. Darian también empezó a comportarse diferente. Antes me ignoraba completamente, pero ahora intentaba conversaciones forzadas conmigo. «Doña Edelmira, usted se ve muy bien últimamente», me dijo el jueves mientras tomaba el café que yo seguía preparando por costumbre. «Samara me cuenta que está un poco tensa. ¿Todo bien?» Su preocupación era transparente. Si Samara perdía acceso a mi dinero, él perdía acceso a los lujos que yo financiaba indirectamente. «Todo está perfectamente bien, Darian», le respondí. «Solo estoy aprendiendo a cuidar mejor mis finanzas». La expresión de pánico que cruzó su rostro fue reveladora. Él sabía exactamente de dónde venía el dinero que sostenía su relación con mi hija. Sabía que sin mi subsidio tendrían que trabajar de verdad, vivir de verdad, enfrentar la realidad de dos adultos que nunca habían asumido completamente sus responsabilidades. Esa tarde, mientras ellos salían otra vez con los últimos pesos que les había dado, llamé a Mirena, mi nieta de 16 años. Mirena vivía con su padre desde el divorcio, pero manteníamos contacto esporádico. Era una chica inteligente, estudiosa, que había heredado la determinación de su abuelo y nada de la manipulación de su madre. En nuestras pocas conversaciones, siempre había notado cierta tensión cuando mencionaba a Samara. «Abuela, qué sorpresa», me dijo cuando contestó el teléfono. Su voz sonaba genuinamente contenta de escucharme. «¿Cómo está?» Por primera vez en mucho tiempo, alguien me preguntaba cómo estaba yo, no qué podía hacer por ellos. Era tan simple, tan humano, que casi me hizo llorar. «Mirena, necesito preguntarte algo importante», le dije. «¿Tu madre te ha dicho algo sobre nuestra situación en casa?» Hubo un silencio largo, como si estuviera eligiendo cuidadosamente las palabras. «Abuela, mamá me ha dicho muchas cosas sobre usted a lo largo de los años, pero nunca me han sonado correctas».
Mi nieta me contó entonces una versión completamente diferente de la historia familiar. Según Samara, yo era una mujer difícil, egoísta, que se negaba a ayudar a su propia hija en momentos difíciles, que ella había tenido que mudarse conmigo para cuidarme, no al revés, que yo era tacaña con mi dinero y mezquina con mis afectos. Una narrativa completamente invertida, donde ella era la víctima y yo la victimaria. Pero abuela, continuó, Mirena, cuando vengo a visitarla, veo cómo la trata mamá. Veo cómo usted se desvive por ella y cómo ella la trata como si fuera invisible. Veo las facturas de las tarjetas de crédito sobre su mesa. Veo cómo usted come poco para que alcance el dinero para todo lo que mamá quiere. No soy ciega, abuela. Sé exactamente qué está pasando en esa casa. Las palabras de Mirena fueron como un bálsamo para mi alma herida. Alguien veía la verdad. Alguien entendía que yo no era la villana de esta historia. Mi nieta me confirmó lo que ya sabía, que Samara había construido toda una mitología donde ella era la hija sacrificada y yo la madre ingrata. Una mentira que había repetido tanto que probablemente ya se la creía. Abuela, si necesita ayuda, si necesita que alguien la acompañe a hacer algo importante, llámeme, me dijo antes de colgar. Usted no tiene que enfrentar esto sola. Por primera vez en años, no me sentí completamente sola en mi propia batalla. Tenía una aliada, alguien que veía la situación con claridad y que estaba dispuesta a apoyarme. Esa noche, mientras Samara y Darian cenaban pizza que habían pedido a domicilio, sin preguntarme si quería, me senté en mi habitación con todos, mis documentos bancarios. Era hora de hacer un inventario completo de mi vida financiera. Cada peso que había gastado en Samara, cada transferencia, cada pago de tarjeta, cada préstamo que nunca me había devuelto. El ejercicio fue devastador y liberador al mismo tiempo. En 5 años, había gastado en ella el equivalente a 3 años de mi pensión completa. Dinero que podría haber usado para arreglar mi casa, para viajar, para disfrutar mis últimos años con dignidad. En lugar de eso, había financiado la vida cómoda de una mujer que me despreciaba y su novio que me veía como un obstáculo molesto entre ellos y una vida sin preocupaciones económicas. Cuando terminé los cálculos, supe que había llegado el momento de la siguiente fase de mi plan. Era hora de que Samara entendiera que sus días de parasitismo habían terminado. Pero tenía que hacerlo de manera inteligente, definitiva, sin posibilidad de manipulación o retroceso. Porque conocía a mi hija y sabía que no se rendiría fácilmente. El viernes por la mañana llegó el momento que había estado esperando. Samara despertó más tarde que de costumbre, cerca del mediodía, con resaca evidente de la noche anterior. Darian se había quedado a dormir otra vez, algo que antes me incomodaba pero que ahora me resultaba conveniente. Necesitaba que ambos estuvieran presentes para lo que estaba a punto de suceder. «Mamá, necesito que me hagas una transferencia urgente», me dijo mientras se servía café en mi taza favorita, esa que había sido de mi esposo. Darian y yo queremos ir a ver un departamento hoy. Es una oportunidad única y necesitamos demostrar que tenemos ingresos estables. La ironía era perfecta, querían demostrar ingresos estables con mi dinero, ingresos que ninguno de los dos generaba de manera consistente. «¿Cuánto necesitas?», le pregunté con la misma voz neutra que había estado usando toda la semana. Samara me miró sorprendida. Generalmente a esta altura ya habría empezado mis protestas débiles, mis quejas sin fuerza que ella ignoraba sistemáticamente. 5.000 pesos, me respondió. Es para la garantía y el primer mes. Te prometo que cuando nos mudemos, te voy a devolver todo lo que me has prestado. Otra mentira. En 5 años, Samara nunca me había devuelto un solo peso de los miles que me había prestado. Pero esta vez, en lugar de señalar lo obvio, simplemente asentí. «Está bien»,
le dije. Pero primero, quiero que nos sentemos los tres a hablar de algo importante. La expresión de alivio en su rostro fue inmediata. Pensó que había ganado otra vez, que había logrado manipularme una vez más hacia la sumisión total. Darian apareció en la cocina visiblemente nervioso. Durante toda la semana había notado los cambios en la dinámica de la casa, y su instinto de supervivencia le decía que algo estaba mal. «Buenos días, doña Edelmira», me dijo con esa sonrisa falsa que usaba cuando necesitaba algo de mí. «Samara me cuenta que quiere hablar con nosotros. ¿Todo bien?» «Siéntense, por favor», les dije señalando la mesa del comedor. Fui a mi habitación y traje una carpeta que había estado preparando durante toda la semana. Documentos, estados, de cuenta, recibos, transferencias, todo meticulosamente organizado y calculado. La evidencia completa de 5 años de abuso financiero sistemático. «Samara, durante estos años me has dicho muchas veces que soy una empleada inútil». Comencé, manteniendo mi voz firme y clara. «Ayer me lo dijiste por tercera vez en una semana, así que he decidido renunciar a ese trabajo». Vi cómo su expresión cambiaba lentamente de confusión a alarma. Darian se removió incómodo en su silla, como si quisiera desaparecer. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. «Estos son todos mis estados de cuenta de los últimos 5 años», continué. «Aquí están registradas todas las transferencias que te he hecho, todos los pagos de tus tarjetas de crédito, todos los gastos que he cubierto para ti». Los números estaban resaltados con marcador amarillo, imposibles de ignorar o negar. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», me preguntó Samara con una voz que no reconocía. Era la voz de alguien que se da cuenta de que el juego se terminó, de que las reglas cambiaron sin previo aviso. «Estoy haciendo matemáticas, Samara», le respondí, algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Le mostré cada documento, cada evidencia de su parasitismo. 58.000 pesos en transferencias directas, 32.000 pesos en pagos de tarjetas de crédito que ella había usado, 25.000 pesos en gastos de comida, ropa, salidas que yo había financiado, 8.000 pesos en servicios médicos, 15.000 pesos en reparaciones de su coche. Los números seguían sumándose, cada cantidad una puñalada a mi estabilidad económica, que ella había normalizado como su derecho natural. «En total», le dije mirándola directamente a los ojos, «en 5 años has recibido de mí 138.000 pesos. Nunca me has devuelto ni un peso. Nunca me has dado las gracias. Y durante todo este tiempo me has tratado como si fuera tu empleada personal». El silencio que siguió fue sepulcral. Darian no se atrevía ni a respirar. «Fuerte». «Pero mamá», tartamudeó Samara, «yo pensé que tú me dabas ese dinero porque querías ayudarme, porque soy tu hija». Su voz sonaba pequeña, casi infantil. Era la primera vez en años que la veía realmente vulnerable, sin máscaras, sin manipulación. «Ayudarte sí, Samara. Mantenerte completamente mientras me humillas, no». Saqué otro documento de la carpeta. Era una carta que había escrito durante la semana, redactada con la ayuda de un abogado que Evelyn me había recomendado. «Esta es mi renuncia formal al puesto de empleada inútil de tu vida», le dije. «A partir de hoy, todos tus gastos corren por tu cuenta. Todas tus deudas son tu responsabilidad. Todos tus problemas financieros son tuyos para resolver. No puedes hacerme esto», me dijo. Y por primera vez en la conversación, su voz tenía una nota de desesperación real. «Soy tu hija. Los hijos no se cobran a los padres por ayudarlos». La miré con una mezcla de tristeza y determinación, que creo que nunca había visto en mí. «Los hijos tampoco tratan a sus padres como empleados, Samara. Los hijos no humillan a quienes les dan todo».
Darian finalmente encontró su voz. «Doña Edelmira, creo que está siendo un poco drástica», me dijo. «Samara la quiere mucho, solo que a veces se expresa mal cuando está estresada». Lo miré con una sonrisa fría. «Darian, tú no tienes voz ni voto en esta conversación. Tú también has vivido de mi dinero indirectamente durante todo este tiempo. Las cenas que mi hija te invita, los regalos que te compra, las salidas que se pueden permitir, todo eso ha salido de mi pensión. Pero entonces», dijo Samara con voz temblorosa, «¿qué se supone que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar el departamento? ¿Cómo vamos a vivir?». Su pregunta era perfecta, porque resumía exactamente el problema. Después de 5 años de mantenerla, ella no tenía idea de cómo mantenerse a sí misma. «Samara», le dije levantándome de la mesa, «esa es exactamente la pregunta que deberías haberte hecho hace 5 años, y ahora tienes la oportunidad de encontrar la respuesta». Recogí todos mis documentos y los guardé en la carpeta. «Tienes hasta el final del mes para mudarte. Y no voy a financiar tu mudanza, ni tu nuevo departamento, ni nada más relacionado. Con tu vida independiente». La expresión en su rostro era una mezcla de shock, terror y rabia. Durante 32 años había contado conmigo como su red de seguridad financiera y emocional. Nunca había considerado la posibilidad de que esa red desapareciera. Nunca había pensado que yo podría cansarme, que podría decir basta, que podría elegirme a mí misma por encima de ella. Los días que siguieron fueron como vivir en una zona de guerra emocional. Samara pasó por todas las etapas del duelo: negación, ira, negociación, depresión. Pero lo que nunca llegó fue la aceptación. En su mente yo seguía siendo la villana de una historia donde ella era la víctima inocente de una madre cruel que había decidido abandonar a su propia hija en el momento más difícil de su vida. El lunes por la mañana intentó la estrategia de la victimización extrema. Se levantó temprano, algo inusual en ella, y me encontró desayunando en la cocina. Tenía los ojos hinchados de llorar, el cabello despeinado y esa expresión de sufrimiento que había perfeccionado durante años para conseguir lo que quería. «Mamá, no dormí en toda la noche», me dijo con voz quebrada. «No puedo creer que me estés haciendo esto después de todo lo que hemos pasado juntas». La miré mientras continuaba comiendo mi pan tostado. Durante años, esa actuación me habría destrozado. Habría corrido a consolarla, a prometerle que todo estaría bien, a retirar cualquier límite que hubiera intentado establecer. Pero ahora veía claramente la manipulación detrás de las lágrimas. «Samara, lo que hemos pasado juntas estos 5 años ha sido tú viviendo completamente de mi dinero, mientras me tratas como basura. Si eso es lo que extrañas, entonces nunca entendiste realmente cuál era el problema». El martes escaló a la fase de amenazas. «Mamá, si me obligas a irme no me vas a ver nunca más», me dijo durante la cena. «Y tampoco vas a ver a Mirena. ¿Es eso lo que quieres? ¿Quieres quedarte completamente sola en esta casa hasta que te mueras?». La amenaza del aislamiento completo, del abandono total. Era su arma más poderosa, porque durante años mi mayor miedo había sido exactamente eso: terminar mis días sola, sin familia, sin nadie que me recordara. Pero algo había cambiado en mí. «Samara», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Ya estoy sola. He estado sola durante 5 años viviendo contigo. La diferencia es que ahora voy a estar sola, sin tener que mantener a alguien que me desprecia». Sus amenazas ya no tenían poder sobre mí porque había descubierto algo fundamental. Estar sola con dignidad era infinitamente mejor que estar acompañada en la humillación.
El miércoles apareció Darian con su propia versión de la manipulación. «Doña Edelmira, yo sé que Samara a veces se expresa mal», me dijo mientras yo regaba las plantas del patio. «Pero usted sabe que en el fondo la quiere mucho. Es solo que está muy estresada por la situación económica». Me volteé a mirarlo, con una expresión que debe haber sido intimidante, porque retrocedió un paso. «Darian, déjame explicarte algo», le dije. «Samara no está estresada por la situación económica. Samara nunca ha tenido que preocuparse por la situación económica porque yo me he encargado de todos sus problemas financieros durante 5 años. Lo que la tiene estresada es la posibilidad de tener que responsabilizarse por primera vez en su vida adulta de su propia supervivencia». Esa tarde, mientras ellos salían probablemente a buscar alternativas desesperadas de financiamiento, llamé otra vez a Mirena. Mi nieta había estado en mi mente constantemente desde nuestra última conversación. Era la única conexión familiar genuina que me quedaba. La única persona que veía la situación con claridad y que me ofrecía apoyo sin condiciones. «Abuela, ¿cómo está manejando todo esto?», me preguntó con esa preocupación sincera que tanto necesitaba escuchar. «Mamá me llamó ayer llorando, diciendo que usted se había vuelto loca y que la estaba echando de la casa sin razón. Por supuesto, Samara había corrido a buscar aliados, a construir su narrativa de víctima para conseguir apoyo emocional y probablemente financiero. Mirena, ¿tú qué opinas realmente de toda esta situación?», le pregunté. Necesitaba escuchar la perspectiva de alguien de la familia que no estuviera emocionalmente manipulado por Samara. «Abuela, honestamente creo que usted debería haber hecho esto hace años», me respondió sin vacilar. «Mamá tiene 32 años. Es increíble que hasta ahora no haya tenido que mantenerse sola ni un solo día de su vida adulta». Sus palabras fueron como una confirmación de lo que yo sabía, pero que había necesitado escuchar de alguien más. No estaba loca. No estaba siendo cruel. Estaba finalmente siendo sensata. «¿Y si ella cumple su amenaza de no dejarme verte nunca más?», le pregunté, expresando mi miedo más profundo. «Abuela, yo ya tengo 16 años. Mamá no puede controlar con quién hablo o a quién visito. Además, papá me apoya completamente en mantener contacto con usted». El jueves, Samara intentó la estrategia de la culpa religiosa y moral. «Mamá, ¿qué va a decir la gente cuando se enteren de que echaste a tu propia hija a la calle?», me preguntó durante el desayuno. «¿Qué van a pensar los vecinos? ¿Qué va a decir la familia?». Era interesante cómo ahora le importaba la opinión de la gente, cuando durante años había hecho escenas públicas de irrespeto hacia mí, sin que le importara lo que pensaran los demás. «Samara, si la gente pregunta, les voy a decir exactamente la verdad», le respondí. «Les voy a contar que durante 5 años mantuve completamente a mi hija adulta, que me trató como empleada doméstica a cambio, y que finalmente decidí que merecía vivir mis últimos años con dignidad». La vi palidecer. Su plan dependía de que yo mantuviera el silencio, de que protegiera su imagen pública como siempre había hecho. Esa noche, mientras cenaba sola porque ellos habían salido otra vez, me llegó un mensaje de texto de un número que no reconocía. «Señora León, soy Roberto Nieto, padre de Mirena. Mi hija me contó su situación. Quiero que sepa que tiene todo mi apoyo en la decisión que tomó. Samara necesitaba este límite hace mucho tiempo. Si necesita cualquier cosa, no dude en contactarme». El mensaje me conmovió hasta las lágrimas. Roberto, mi exyerno, con quien había tenido una relación cordial pero distante, me estaba ofreciendo apoyo en el momento más difícil de esta batalla familiar. Me di cuenta de que durante años había subestimado cuánta gente había sido testigo silenciosa del maltrato que yo recibía de Samara. Cuánta gente había estado esperando que yo reaccionara, que me defendiera,
que dijera basta. El viernes llegó el momento de la conversación final. Samara y Darian regresaron de sus búsquedas de departamento con las manos vacías y expresiones desesperadas. Habían descubierto lo que yo ya sabía, que conseguir vivienda requiere ingresos comprobables, referencias, estabilidad financiera, cosas que ninguno de los dos tenía después de años de vivir de mi subsidio. «Mamá, no encontramos nada que podamos pagar», me dijo Samara con voz derrotada. «Los departamentos están muy caros, piden muchos requisitos, necesitan garantías, que no tenemos». Me miró con esos ojos que habían funcionado tantas veces antes para quebrar mi resolución. ¿No podríamos llegar a algún acuerdo? ¿No podríamos intentar que esto funcione de otra manera? La miré durante un largo momento, viendo no a la mujer manipuladora que había sido durante estos años, sino a la niña que había criado, a la hija que había amado incondicionalmente, a la persona que de alguna manera había perdido el rumbo y que ahora enfrentaba las consecuencias de años de decisiones irresponsables. «Samara», le dije finalmente, «el único acuerdo posible es que te vayas y aprendas a vivir como la adulta que eres». El fin de semana que siguió fue el más silencioso que había vivido en mi casa en 5 años. Samara y Darian apenas hablaban conmigo, susurrando entre ellos como conspiradores derrotados. Los veía hacer llamadas telefónicas desesperadas, buscando amigos que los pudieran hospedar temporalmente, familiares que pudieran prestarles dinero, cualquier alternativa que les evitara enfrentar la realidad de tener que trabajar y mantenerse solos. El sábado por la mañana, mientras tomaba mi café en el patio, escuché una conversación telefónica de Samara que me confirmó todo lo que había sospechado durante años. Estaba hablando con su prima Daniela, contándole su versión distorsionada de los eventos. No sé qué le pasó a mi mamá, Daniela. Se volvió completamente loca. Dice que la trato mal, pero yo solo vivo aquí porque ella me lo pidió. Dice que le debo dinero, pero ese dinero eran regalos, ayudas de madre a hija. La escuché reinventar completamente nuestra historia. En su narrativa yo era una mujer senil que había olvidado que le había dado dinero voluntariamente. Ella era la hija sacrificada que había dejado su vida independiente para cuidar a su madre anciana. El maltrato que yo había recibido se convertía en malentendidos, en mi incapacidad para entender sus expresiones de cariño. Era fascinante y aterrador ver cómo alguien podía reescribir la realidad de manera tan completa. «Necesito que me prestes dinero para el depósito de un departamento», le siguió diciendo a Daniela. «Es solo temporal, hasta que las cosas se arreglen con mi mamá. Hasta que las cosas se arreglen». Como si esto fuera una pelea pasajera, un malentendido que se resolvería cuando yo entrara en razón y volviera a mi papel de proveedora silenciosa. No tenía idea de que no había vuelta atrás. El domingo decidí hacer algo que no había hecho en años: salir sola a almorzar a un restaurante. Era un acto pequeño pero revolucionario. Durante 5 años, cada peso que había gastado en mí misma había venido acompañado de culpa, de la sensación de que ese dinero podría ser necesario para alguna emergencia de Samara. Ahora, sentada en una mesa para una persona, pidiendo exactamente lo que quería comer, me sentí libre de una manera que había olvidado que existía. Cuando regresé a casa, encontré a Samara empacando sus cosas con movimientos bruscos y expresión furiosa. Había conseguido un lugar temporal con Daniela, pero era obvio que la solución no era de su agrado. «Espero que estés contenta», me dijo sin levantar la vista de su maleta. «Espero que cuando estés aquí sola, recordando todo lo que destruiste, hoy valga la pena tu capricho de independencia». Sus palabras ya no me dolían como antes. De hecho, me ayudaron a confirmar que estaba tomando la decisión correcta. Incluso en el momento de irse, incluso cuando había perdido todo el poder de manipulación que había tenido sobre mí,
Seguía tratando de hacerme sentir culpable por elegir mi propia dignidad. Samara, lo único que estoy destruyendo es un arreglo tóxico que nos hacía daño a las dos. ¿Nos hacía daño a las dos? Se volteó hacia mí con incredulidad. Yo nunca te hice daño. Todo lo que hice fue vivir aquí cuando tú me lo pediste. La mentira era tan descarada que casi me hizo reír. Samara, dime honestamente, ¿en algún momento de estos 5 años yo te pedí que vivieras aquí tratándome como empleada doméstica? ¿En algún momento te pedí que me insultaras? ¿En algún momento te pedí que tomaras mi dinero como si fuera tuyo por derecho natural? Se quedó callada porque no tenía respuesta. La verdad era que yo nunca le había pedido nada de eso. Lo que había pasado era que ella había interpretado mi disponibilidad económica como una invitación a la explotación total. Había confundido mi amor maternal con estupidez, mi generosidad con debilidad, y durante años yo había permitido esa confusión porque tenía miedo de quedarme sola. Darian apareció cargando las últimas cajas hacia el coche que habían conseguido prestado. Me evitaba la mirada, probablemente consciente de que había sido cómplice silencioso de todo este abuso. Durante 2 años había vivido indirectamente de mi dinero. Había disfrutado de lujos financiados por mi pensión. Había sido testigo de cómo Samara me trataba sin decir una sola palabra. En mi defensa, su silencio había sido complicidad. «Doña Edelmira», me dijo finalmente, cuando terminaron de cargar todo. «Ojalá algún día se dé cuenta del error que está cometiendo». Lo miré con una mezcla de lástima y firmeza. «Darian, el único error que cometí fue permitir que esto durara 5 años, pero nunca es demasiado tarde para corregir un error». Cuando finalmente se fueron, la casa quedó en un silencio que al principio me resultó abrumador. Durante 5 años había estado acostumbrada al ruido constante. Conversaciones de Samara, por teléfono, televisión a volumen alto, música, discusiones. El sonido constante de 2 personas que vivían sin consideración por el espacio de otros. Ahora, el silencio era tan profundo que podía escuchar el reloj de la sala, el viento en las ventanas, mi propia respiración. Pero a medida que pasaron las horas, ese silencio se transformó de abrumador a reparador. Era el silencio de una casa que finalmente era mía otra vez. El silencio de no tener que caminar de puntitas en mi propio hogar. El silencio de no esperar constantemente la próxima demanda, el próximo insulto, la próxima humillación. Era el silencio de la libertad. Esa noche, por primera vez en 5 años, cené en mi mesa del comedor usando mis platos buenos. Prendí velas, me serví una copa de vino que había estado guardando para una ocasión especial y comí lentamente, saboreando cada bocado sin que nadie me mirara con impaciencia, esperando que terminara para pedirme algo. La ocasión especial había llegado. Era mi primer día de libertad. Antes de irme a dormir, recorrí toda la casa sintiendo cómo cada espacio volvía a ser mío. La sala donde ahora podía elegir qué ver en televisión. La cocina donde podía cocinar lo que quisiera sin tener que considerar los gustos de otros. Mi habitación donde podía dormir en paz, sin escuchar conversaciones ajenas a través de las paredes. Cada rincón de mi hogar había vuelto a ser refugio en lugar de campo de batalla. Me acosté esa noche con una sensación de paz que no había experimentado en años. No había sido fácil. Había requerido una fuerza que no sabía que tenía, pero finalmente había logrado lo que había parecido imposible durante tanto tiempo. Había recuperado mi vida. Había dejado de ser la víctima silenciosa de mi propia generosidad, mal entendida. Había aprendido que amar a alguien no significa permitir que te destruya. Y por primera vez en 5 años, me dormí sin preocuparme por cuánto dinero me pediría alguien al día siguiente. Los primeros días de mi nueva soledad fueron una mezcla extraña de alivio y ansiedad. Había momentos en que me sentía completamente en paz
disfrutando del silencio y la libertad de hacer lo que quería, sin tener que justificarme ante nadie. Pero también había momentos en que la ausencia de Samara se sentía como un vacío doloroso. No porque extrañara su presencia tóxica, sino porque extrañaba a la hija que había imaginado que podría llegar a ser algún día. El miércoles, por la mañana mientras revisaba mi correo, encontré algo que me heló la sangre. Era un estado de cuenta de una tarjeta de crédito que había olvidado por completo. Una tarjeta adicional que le había dado a Samara años atrás y que nunca había cancelado. En los últimos días, justo antes de irse, había hecho compras por casi 8.000 pesos. Ropa, productos de belleza, cenas en restaurantes caros. Su venganza final, un último saqueo antes de perder acceso a mi dinero. Llamé inmediatamente al banco, temblando de rabia. «Quiero cancelar esta tarjeta ahora, mismo», le dije a la empleada que me atendió. «Y quiero reportar estas compras como no autorizadas». Mientras esperaba en línea, me di cuenta de que esto era exactamente lo que Samara había estado haciendo durante años. Tomar mi dinero como venganza cada vez que no le daba lo que quería, lo suficientemente rápido. «Señora León», me dijo, la empleada después de revisar mi cuenta, «estas compras se hicieron con una tarjeta adicional autorizada a nombre de Samara León. Técnicamente, ella tenía derecho a usarla». El derecho técnico versus el derecho moral. Durante años, Samara había abusado de todos los derechos técnicos que yo le había dado, sin considerar nunca las implicaciones morales de sus acciones. Esa tarde, mientras procesaba la última traición de mi hija, sonó el teléfono. Era Mirena, y su voz sonaba preocupada. «Abuela, mamá me llamó llorando. Dice que usted le canceló todas las tarjetas sin avisarle y que ahora no tiene cómo comprar comida». «Por supuesto». Samara había corrido a buscar compasión donde sabía que podría encontrarla, presentándose como víctima de una madre cruel que la había dejado sin recursos. «Mirena, tu madre gastó 8.000 pesos en ropa y restaurantes después de que quedamos en que se haría cargo de sus propios gastos», le expliqué. «Eso no es dinero para comida. Eso es dinero para lujos que ahora va a tener que ganarse ella misma». Hubo silencio del otro lado de la línea y pude imaginar a mi nieta procesando la información, comparándola con la versión que había recibido de su madre. «Abuela, ¿está bien económicamente?», me preguntó finalmente. «Quiero decir, después de todos estos años manteniendo a mamá, ¿le alcanza su pensión para vivir cómodamente?». La pregunta me conmovió porque era la primera vez en años que alguien se preocupaba por mi bienestar financiero, en lugar de ver mi dinero como un recurso disponible para otros. «¿Sabes qué, Mirena?», le respondí, sintiendo una sonrisa en mi voz. «Por primera vez en 5 años, voy a poder averiguarlo». Era verdad. Durante tanto tiempo había estado subsidiando la vida de Samara que había perdido la noción de cuánto dinero necesitaba realmente para vivir bien por mi cuenta. Ahora tendría la oportunidad de descubrir qué se sentía tener mi pensión completa, disponible para mis propias necesidades y deseos. El viernes recibí una llamada que no esperaba. Era Evelyn, pero su voz sonaba extraña, como si estuviera eligiendo las palabras cuidadosamente. «Edelmira, necesito contarte algo», me dijo. «Samara vino a verme ayer. Quería que te hablara, que te convenciera de que la perdones y que la dejes regresar. Mi comadre había sido visitada por mi hija en su campaña desesperada para encontrar aliados». «¿Y qué le dijiste?», le pregunté, aunque ya podía imaginar la respuesta por el tono de Evelyn. Le dije que había tardado 5 años demasiado en echarse para atrás de esa situación, me respondió con firmeza. Le dije que si realmente te amara, nunca te habría tratado como lo hizo. Le dije que una hija que mantiene a su madre debe ser agradecida,
no una que es mantenida por su madre, y encima se queja. Me contó que Samara había intentado presentar la misma versión distorsionada de los eventos, que yo era una madre desnaturalizada, que había echado a su hija por capricho, que ella había sido la víctima de mi crueldad senil. Pero Evelyn conocía la verdad. Había sido testiga de años de mi sufrimiento silencioso, de mi deterioro emocional bajo el peso de mantener a alguien que me despreciaba. Edelmira, esa niña necesita tocar fondo para aprender, me dijo Evelyn. Y mientras tú le sigas poniendo colchones cada vez que cae, nunca va a aprender a aterrizar por su cuenta. Sus palabras resumían perfectamente lo que yo había empezado a entender. Que mi ayuda constante no había sido amor, había sido un obstáculo para el crecimiento de Samara como persona adulta y responsable. El sábado decidí hacer algo que había estado posponiendo durante años. Fui a visitar la tumba de mi esposo. Durante los 5 años que Samara había vivido conmigo, siempre había alguna emergencia, alguna demanda urgente que me impedía tomar tiempo para mí misma, para mis propios rituales de duelo y remembranza. Ahora, finalmente, podía honrar a mi esposo sin que nadie me apurara o me hiciera sentir culpable por tomarme tiempo personal. Parada frente a su lápida, le conté todo lo que había pasado. Le hablé de los años difíciles, de cómo había permitido que nuestra hija se aprovechara de mí, de la decisión que había tomado de recuperar mi vida. Perdóname, le dije, por haber permitido que trataran así a la mujer que tú amaste. Perdóname por haber olvidado mi propio valor durante tanto tiempo. Sentí una paz que no había experimentado desde su muerte, como si finalmente hubiera honrado su memoria al recuperar la dignidad que él siempre había visto en mí. Esa noche, mientras preparaba la cena solo para mí, sonó el teléfono otra vez. Esta vez era un número que no reconocía, pero cuando contesté, escuché la voz desesperada de Samara. «Mamá, por favor», me dijo, y pude escuchar que había estado llorando. «Sé que estás enojada conmigo, pero no puedo seguir así. Daniela me dice que solo puedo quedarme una semana más en su casa. No tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo a dónde ir». La escuché sollozar del otro lado de la línea, y por un momento sentí el impulso familiar de rescatarla, de decirle que regresara a casa, que encontraríamos la manera de arreglar las cosas. Pero entonces recordé las palabras de Evelyn. Mientras yo le siguiera poniendo colchones, nunca aprendería a aterrizar por su cuenta. «Samara», le dije con una voz más firme de lo que me sentía, «esos son exactamente los problemas que una mujer de 32 años debe ser capaz de resolver por sí misma». «Pero soy tu hija», me gritó con desesperación. «No puedes abandonarme así». Sus palabras eran como un eco de todas las manipulaciones anteriores, pero ahora las escuchaba con claridad. «Samara, yo no te estoy abandonando, te estoy obligando a crecer. Durante 5 años te mantuve como si fueras una niña, y eso no te hizo ningún favor. Es hora de que aprendas a ser la adulta que ya deberías ser». Colgué el teléfono con las manos temblorosas, pero con la convicción intacta. Cada fibra maternal en mí gritaba que corriera a rescatarla, pero mi mente racional sabía que eso sería repetir el mismo ciclo tóxico que nos había destruido a ambas. Por primera vez en mi vida como madre, estaba eligiendo el amor difícil sobre el amor fácil. Estaba eligiendo ayudar a mi hija de la única manera que realmente podía ayudarla, obligándola a ayudarse a sí misma. Las siguientes semanas fueron como vivir en el ojo de un huracán emocional. Samara había intensificado su campaña de manipulación, utilizando a cada persona que conocía como intermediario para tratar de quebrar mi resolución. Llamadas de primas lejanas que me pedían que reconsiderara mi decisión. Mensajes de vecinas que habían escuchado la versión distorsionada de los eventos. Incluso recibí una visita inesperada de la madrina de Samara, una mujer que no había visto en años
y que llegó a mi puerta con expresión de preocupación maternal. «Edelmira, Samara está muy mal», me dijo doña Carmen mientras tomábamos café en mi sala. «La vi ayer y está desesperada. No entiende por qué de repente decidiste cerrarle las puertas de tu casa». Era fascinante cómo todos los emisarios de Samara usaban las mismas frases. De repente, sin razón, crueldad inesperada. Como si 5 años de abuso documentado fueran invisibles para todos, excepto para mí, Carmen. Le respondí con paciencia. «¿Samara te contó cómo me ha tratado durante estos 5 años? ¿Te contó que me llamaba empleada inútil? ¿Te contó que vivía completamente de mi pensión mientras me trataba como su sirvienta personal?» Vi cómo la expresión de doña Carmen cambiaba lentamente, como si estuviera recalculando toda la información que había recibido. «Pero Edelmira es tu hija», me dijo finalmente, recurriendo al último argumento de todos los que intentaban hacerme cambiar de opinión. «Las madres no abandonan a sus hijos». La miré directamente a los ojos. «Carmen, una madre que permite que su hijo adulto la abuse y la humille, no está siendo buena madre. Está siendo cómplice de la destrucción de ambos». Esa misma semana, recibí noticias a través de Mirena sobre la situación desesperada de Samara. Había agotado la hospitalidad de todos sus amigos y familiares. Nadie estaba dispuesto a mantenerla indefinidamente, especialmente cuando se daban cuenta de que no tenía planes reales de conseguir trabajo o de asumir responsabilidades adultas. «Abuela», me contó Mirena por teléfono, «mamá está furiosa porque dice que todos la están abandonando. Pero papá me explicó que no es abandono cuando alguien se niega a permitir que abusen de su generosidad». Roberto, mi exyerno, se había convertido en una fuente inesperada de apoyo y sabiduría durante esta crisis. A través de Mirena me mandaba mensajes de aliento, recordándome que estaba haciendo lo correcto no solo para mí, sino también para Samara. «Dile a tu abuela que Samara necesita aprender estas lecciones ahora», le había dicho a Mirena. «A los 32 años todavía puede reconstruir su vida. Si espera hasta los 40 o 50, será mucho más difícil». Mientras tanto, yo había comenzado a redescubrir quién era cuando no estaba constantemente preocupada por las demandas de otra persona. Retomé clases de pintura que había abandonado años atrás. Me inscribí en un grupo de lectura de la biblioteca. Comencé a cocinar platos que me gustaban a mí, en lugar de limitarme a lo que toleraba Samara. Cada actividad era un pequeño acto de recuperación de mi identidad perdida. Una tarde, mientras pintaba un paisaje en el parque cerca de mi casa, se me acercó una mujer mayor que reconocí como vecina del barrio. «Disculpe», me dijo tímidamente, «¿usted no es la señora León?». Cuando asentí, continuó. «Quería decirle que admiro mucho lo que hizo. Mi hermana tuvo una situación similar con su hijo. 20 años manteniéndolo, y él cada vez la trataba peor. Nunca tuvo el valor de decir basta como usted». Sus palabras me confirmaron algo que había empezado a sospechar, que mi situación no era única. Que había muchas madres, especialmente de mi generación, que habían confundido el amor con la tolerancia al abuso, que había muchas mujeres mayores siendo explotadas por hijos adultos, que habían aprendido a manipular la culpa maternal para evitar crecer completamente. El momento decisivo llegó un jueves por la tarde. Escuché que alguien tocaba la puerta, con insistencia, y cuando abrí, me encontré cara a cara con Samara. Estaba demacrada, con ojeras profundas, ropa arrugada y una expresión de desesperación que nunca le había visto. Por un momento mi instinto maternal gritó que la abrazara, que la llevara adentro, que arreglara todo como siempre había hecho. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «conseguí trabajo. Es en una cafetería,
Solo medio tiempo, pero es un comienzo. Y encontré un cuarto que puedo rentar con lo que voy a ganar. No es mucho, pero es algo. Me quedé en la puerta, procesando sus palabras. Después de semanas de crisis, Samara finalmente había hecho lo que debería haber hecho años atrás: asumir responsabilidad por su propia supervivencia. «Eso es muy bueno, Samara», le dije manteniendo mi voz neutra. «Me alegra saber que estás tomando control de tu vida». Esperé a que llegara la petición, porque sabía que venía. Samara nunca había hecho nada sin esperar algo a cambio. «¿Podrías prestarme dinero para el depósito del cuarto?», me preguntó finalmente. «Es solo hasta que reciba mi primer sueldo». La miré durante un largo momento, viendo no solo a la mujer desesperada que tenía frente a mí, sino también a todos los años de manipulación que habían llevado a este momento. «Samara», le dije, finalmente, «si realmente conseguiste trabajo y encontraste dónde vivir, entonces ya tienes todas las herramientas que necesitas para resolver el problema del depósito. Puedes pedir un adelanto, puedes encontrar un lugar que no requiera depósito, puedes buscar compañeras de cuarto. Esas son decisiones adultas que tienes que tomar tú sola». Su expresión cambió de esperanza a incredulidad, luego a rabia. «¿Todavía me estás castigando?», me gritó. «Hice todo lo que querías, conseguí trabajo, encontré lugar donde vivir, y todavía no es suficiente para ti». Sus palabras revelaban que aún no entendía realmente lo que había pasado. Seguía viendo mi nueva firmeza como castigo temporal, no como cambio permanente en nuestra dinámica. «Samara», le dije con una calma que me sorprendió, «esto no es un castigo. Esto es como van a ser las cosas de ahora en adelante. Tú eres responsable de tu vida y yo soy responsable de la mía. Eso es lo normal entre adultos, incluso cuando son familia». La vi procesar mis palabras, dándose cuenta finalmente de que no había vuelta atrás, de que no había cantidad de lágrimas o manipulación que fuera a restaurar el viejo orden. Se fue de mi puerta sin decir otra palabra, pero por primera vez en años no me sentí culpable por negarle algo. Me sentí orgullosa de haber mantenido mis límites incluso cuando ver a mi hija sufrir había activado todos mis instintos protectores. Orgullosa de haber elegido el crecimiento difícil sobre la comodidad destructiva. Esa noche, mientras cenaba en paz, en mi casa silenciosa, supe que había ganado la batalla más importante de mi vida. No la batalla contra Samara, sino la batalla por recuperar mi propia dignidad y valor como persona. Había aprendido que amar a alguien significaba a veces permitir que enfrentaran las consecuencias de sus decisiones, incluso cuando eso dolía más que rescatarlos. Por primera vez en 5 años, me fui a dormir sin preocuparme por los problemas de otra persona, solo por los míos propios, que finalmente había aprendido que también importaban. 3 meses después de que Samara se fuera de mi casa, mi vida había encontrado un ritmo que no recordaba haber tenido jamás. Era un ritmo propio, dictado por mis necesidades, mis deseos, mis horarios. Me levantaba cuando quería, desayunaba lo que me apetecía y llenaba mis días con actividades que me daban satisfacción real en lugar de la satisfacción hueca de resolver constantemente los problemas de otra persona. Una mañana de sábado, mientras regaba las plantas de mi jardín que habían florecido espectacularmente desde que tenía tiempo para cuidarlas adecuadamente, escuché que alguien tocaba a la puerta. Era Mirena, con una sonrisa radiante y una bolsa de pan dulce en las manos. «Abuela, vine a desayunar con usted», me dijo. «Si no tiene otros planes, claro». La frase simple me llenó de una alegría que había olvidado que existía. Alguien que quería pasar tiempo conmigo sin necesitar nada a cambio. Mientras preparábamos café juntas,
Mirena me contó sobre sus estudios, sus planes para la universidad, sus sueños. Era refrescante tener una conversación que no girara alrededor de crisis financieras o problemas emocionales. ¿Sabe qué, abuela?, me dijo mientras untaba mermelada en su pan. Usted se ve diferente. Se ve más usted misma. Sí, eso tiene sentido. Tenía perfecto sentido. Durante 5 años había sido una versión disminuida de mí misma, definida por mi capacidad de resolver problemas ajenos. ¿Has sabido algo de tu madre?, le pregunté, porque aunque había establecido límites claros, Samara seguía siendo mi hija y parte de mí necesitaba saber que estaba bien. Sí, me respondió Mirena con cuidado. Está trabajando en 2 lugares ahora, la cafetería y también limpiando oficinas por las noches. Dice que está muy cansada, pero... Abuela, por primera vez en años, cuando habla de su vida no se está quejando de alguien más. Está hablando de lo que ella está haciendo. Sus palabras me tranquilizaron de una manera que no esperaba. Samara estaba aprendiendo, finalmente, lo que significaba ser responsable de su propia vida. No había sido fácil para ninguna de las 2, pero el proceso había sido necesario. ¿Y cómo está emocionalmente?, pregunté. Diferente, respondió Mirena pensativamente. Menos dramática, supongo. Como si hubiera menos tiempo para crear problemas cuando tienes que trabajar tanto para sobrevivir. Esa tarde, después de que Mirena se fuera, decidí hacer algo que había estado postergando. Revisar todos mis documentos financieros y hacer un presupuesto real de mi nueva vida. Los números eran reveladores. Sin Samara drenando constantemente mis recursos, no solo podía vivir cómodamente con mi pensión, sino que incluso podía ahorrar una cantidad significativa cada mes. Dinero que podía usar para viajes, para mejorar mi casa, para emergencias reales, en lugar de emergencias manufacturadas. Mientras organizaba mis papeles, encontré la libreta donde había documentado todos los gastos que había hecho en Samara durante 5 años. La miré durante un momento largo, recordando el dolor y la indignación que había sentido al compilar esos números. Ahora, los números seguían siendo los mismos, pero mi relación con ellos había cambiado. Ya no representaban una traición o una pérdida. Representaban el precio que había pagado por aprender una lección invaluable sobre mi propio valor. El lunes por la mañana, mientras tomaba mi clase de pintura, mi profesora comentó sobre el cambio en mi trabajo artístico. «Señora León, sus pinturas tienen una energía completamente diferente ahora», me dijo. «Antes había mucha tristeza en sus colores, mucha contención. Ahora hay libertad». Tenía razón. Mis lienzos reflejaban la transformación interna que había experimentado. Los grises y marrones sombríos habían sido reemplazados por azules, vibrantes y amarillos luminosos. Esa semana también recibí una llamada inesperada. Era Samara, pero su voz sonaba diferente, menos demandante, menos desesperada. «Mamá», me dijo, «quería contarte que conseguí un apartamento propio. Es pequeño, pero es mío, y quería agradecerte». La palabra agradecerte, viniendo de Samara, era tan inesperada que me quedé sin palabras por un momento. «No fue fácil entender por qué hiciste lo que hiciste», continuó. «Al principio pensé que te habías vuelto cruel, que me odiabas. Pero ahora, después de estos meses trabajando y manteniéndome sola, entiendo que necesitaba aprender esto. Necesitaba saber que podía cuidarme a mí misma». Sus palabras fueron como un bálsamo para todas las noches de duda que había pasado, preguntándome si había sido demasiado dura, si había hecho lo correcto. «Samara», le respondí con voz suave, «nunca dejé de amarte, pero tenía que dejar de permitir que ese amor nos destruyera a ambas». Hubo silencio del otro lado de la línea,
y luego escuché algo que no había escuchado en años. Una disculpa sincera. «Mamá, siento mucho cómo te traté. Siento haber tomado tu generosidad como algo que me debías. Siento haber sido tan ciega a tu sacrificio». No resolvimos todo en esa conversación. Años de resentimiento y patrones tóxicos no se curan con una sola disculpa, pero fue un comienzo. Un reconocimiento de que ambas habíamos cambiado, de que nuestra relación podría reconstruirse sobre bases más sanas si ambas estábamos dispuestas a hacer el trabajo necesario. Esa noche, mientras preparaba la cena en Minot de Tiempos, mi cocina tranquila, reflexioné sobre el viaje que había hecho desde aquella mañana, cuando Samara me había llamado empleada inútil por tercera vez. Había tomado la decisión más difícil de mi vida como madre: elegir mi propia dignidad sobre la comodidad de mi hija. Había arriesgado perder a mi única familia por la posibilidad de recuperar mi respeto propio. El resultado había sido mejor de lo que había esperado. No solo había recuperado mi vida, sino que había ayudado a Samara a encontrar la suya. No había sido el tipo de ayuda que ella quería, pero había sido el tipo de ayuda que realmente necesitaba. Había aprendido que a veces el amor más profundo requiere la valentía de decir no, de establecer límites, de permitir que las personas que amamos enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Mientras me preparaba para dormir, miré por la ventana hacia el jardín que ahora florecía bajo mi cuidado constante. Era una metáfora perfecta para mi vida. Cuando dejé de gastar toda mi energía en tratar de hacer florecer plantas en tierra tóxica, finalmente tuve tiempo y recursos para cultivar algo hermoso en suelo fértil. Me dormí esa noche con una sonrisa en los labios y una sensación de paz que no había conocido en años. Por primera vez en décadas, era completamente libre. Libre de la culpa, libre de la manipulación, libre de la obligación de sacrificar mi bienestar por la comodidad de otros. Era libre para ser simplemente Edelmira León, una mujer de 69 años que había aprendido que nunca era demasiado tarde para recuperar su dignidad, que nunca era demasiado tarde para elegirse a sí misma, y que nunca era demasiado tarde para descubrir que merecía una vida llena de respeto, paz y alegría genuina. La empleada inútil había renunciado para siempre. En su lugar había quedado una mujer que finalmente sabía su verdadero valor.